Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más, una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy me acompañan Rafael de la Garza, Jesús Medina, un servidor Héctor Oz. Queremos tratar un tema que, dada la coyuntura de la geopolítica, de la geoeconomía, de lo que acontece en el mundo, pues es sin duda relevante, que conforme pasa el tiempo va a ir cobrando más relevancia cada vez, que tiene que ver precisamente con el ascenso de China como primera potencia mundial, cada vez más cerca, cada vez pisándole los talones a los Estados Unidos, y algunos dirán que ya está por encima en algunos rubros y las condiciones que la han acercado precisamente a Rusia a partir del año pasado, de la invasión, de la operación militar que se da en Ucrania, de las sanciones que se imponen por parte de Europa, de Estados Unidos, de aquello que se llama Occidente hacia Rusia. Bueno, la relación entre China y Rusia se ha estrechado. Vimos una visita reciente de Xi Jinping al presidente, a Putin. Hemos visto acuerdos, hemos visto cómo se han renovado ciertos acuerdos que estaban en stand-by, que tienen que ver con el envío de petróleo, de recursos, acuerdos sobre el desarrollo económico, que bueno, de una u otra forma dan cuenta de lo que muchos expertos han llamado la formación de un nuevo bloque. Ahora se habla de que se rompe la unipolaridad, que vamos hacia una nueva multipolaridad. Más allá de interpretaciones que a lo mejor se nos escapan todavía, pues quisiéramos platicar aquí con quienes nos acompañan un poco respecto a qué significa esta nueva alianza, este nuevo encuentro, si en verdad es una alianza, si en verdad es un encuentro, qué dice eso respecto a la política, la economía internacionales. Y no sé si quisieras empezar, Rafa, cómo analizar estos acercamientos entre pues, dos de las grandes Bueno, potencias sí, del mundo todavía. Adelante. sí, claro que sí, es un gusto volver a estar aquí. Tuvimos ahí, pues unas vacaciones, extendidas por cuestiones de, ¿no? Innumerables compromisos, académicos por parte de mis colegas que, bueno, pues, a diferencia de su servidor, pues están, ¿no? Como que más activos. Yo ya estoy prejubilado, ¿no? El pres, ganas tengo, pero pues no creo que me toque. Pero bueno, digamos que es un estado de ánimo, pero es imposible, digo, como prejubilado, o prepensionado, porque tampoco va a tener pensión, pues observar, ¿no? Los cambios que hace 15, 20 años planteábamos, 15 años, ya veíamos, ¿no? El surgimiento de una serie de cambios mientras todo el mundo celebraba, ¿no? El éxito de la democracia del tío Sam, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, todos los días, usted encuentra artículos en cualquier medios de comunicación, en televisión, en radio, estadísticas, donde pues básicamente lo que ya es un hecho, ¿sí? Y que tiene básicamente cocinándose 20, 25 años, 30 años, pues hoy es una realidad. En ese sentido, aquí hemos discutido varias veces pues, que la guerra que está ahorita en, en, en Ucrania, pues en realidad es una guerra, ¿no? Por la disputa del mercado europeo, no contra Rusia, sino contra China y todo el planteamiento de la ruta de la seda, ¿no? Entonces, claro, eh, no, probablemente hubo más de algún sorprendido cuando recientemente, en esta primera quincena de abril, se reúnen, sí, el presidente Xi Jinping y el presidente ruso, siendo anfitrión Putin, si no estoy equivocado, ¿no? Y básicamente, pues la propuesta es fortalecer un mundo multipolar. Si usted lee la prensa china, lo que se va a encontrar es un énfasis en esta idea de multipolaridad. Eso es lo que dicen ahora. Veremos qué es lo que dicen dentro de 20 años, cuando ya nos tengan a todos agarrados, ¿no? En términos comerciales. Pero por el momento ellos están planteando una multipolaridad, obviamente, como una estrategia ideológica y política frente a la propuesta hegemónica muy debilitada de los Estados Unidos. Entonces, pues lo que vimos en términos generales, más allá de los detalles, que no hubo muchos detalles de las conversaciones, ¿sí? Y de sus delegaciones, ¿sí? Porque no nada más fue una conversación entre los líderes del Estado chino y ruso, sino de básicamente de todas sus delegaciones, que como ustedes saben, pues son las que en realidad operan los acuerdos. Y firmaron 14 documentos
entre ellos una declaración de voluntad de Rusia y China de ahondar las relaciones de asociación integral y de interacción estratégica que entran en una nueva era. Esta nueva era, colega, pues es ni más ni menos que la multipolaridad. Aunque es una multipolaridad, ojo, restringida, no vaya usted a pensar que a todos nos va a tocar igual, no, no, pues es una multipolaridad, digamos, de las BRICS, por un lado, China, Rusia, la India, que está a punto de sobrepasar en términos de población a China, para que vea usted, o sea, sí están haciendo su trabajo los indios, que no hindús, porque hindú es una religión, y ya ven que hay indios que son musulmanes, budistas, etcétera. Entonces, no se concretó en este acuerdo ningún contrato de venta de armamento ni convenio en materia de cooperación militar, al menos en términos públicos. Uno nunca sabe lo que en realidad discuten los líderes, no nos chupemos el dedo, no vamos a dejar que usted, ¿no? Seguidor de la náusea, pues no, se lo chupe, no se chupe el dedo. En realidad, lo más seguro es que todo este planteamiento en medio de una guerra, pues obviamente debe tener una cuestión armamentista, ¿no? En todo caso, entre los proyectos que más llaman la atención están los 2.600 kilómetros que tendrá el gasoducto Fuerza de Siberia 2, el cual unirá la red energética rusa con la China a través de Mongolia. Yo supongo que no va a ser tan fácil como en el Nord Stream sabotear eso. No sé, digo, de que lo pueden intentar, lo van a intentar, pero difícilmente, porque no son aguas internacionales, sino que es territorio que en el cual difícilmente se puede hacer una operación así, pero debe haber gente en el Departamento de Estado que su sueño húmedo sería pues, volar, ¿no? Esto. Entonces estamos hablando, ¿sí?, de suministrar 50,000 millones de metros cúbicos de gas al año. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en realidad lo que nos muestra, y para no profundizar mucho más, a reserva de que traigan los colegas, pues lo que nos muestra es cómo le hacemos para rescatar a Rusia de las sanciones. ¿Cómo le hacemos para que esas sanciones no le afecten? Entonces todos dijeron, no, pues como ahora no le va a poder vender el gas a Europa, va a quebrar, ¿no? Pues básicamente lo que está haciendo es vendiendo, ¿no?, gas al principal mercado del mundo, a la fábrica del mundo. Oiga usted, ¿sí? Es como si usted pensara en México, sin ánimo de ofender a nadie, ¿a quién le vendo el petróleo, la gasolina? ¿A Chiapas o a Nuevo León? ¿Dónde usted cree que tenga más mercado? Pues donde está la zona más industrializada, obviamente, ¿no? Entonces, eh, creo que esta salida y este acuerdo pues, muestran una sincronía en los objetivos geopolíticos de Rusia y China, que tal vez para algunos el año pasado no eran tan claros. Bueno, pues hoy esta reunión pública, ¿sí? Que está ahí, que no es, que a pesar de ser en Rusia, yo creo que está ahí movida desde China. Lula creo que ya está en China ahorita, ¿sí? China está básicamente hablando con Arabia Saudita, también está mediando entre Arabia Saudita y Yemen. Bueno, o sea, está en todos lados con un discurso, ¿sí?, que no utiliza las típicas palabras yaquis de democracia, libertad, etcétera, sino de cooperación, de multipolaridad, etcétera. Entonces, a mí me parece que es muy importante porque finalmente culmina algo que digamos, formalmente, eh, culmina algo que ya habíamos planteado aquí en las conversaciones con respecto a que básicamente la invasión a Ucrania echa en brazos de China a Rusia. Listo. Si Rusia tenía el proyecto de unirse a Europa, lo cual hubiera sido, sí, de alguna manera más costoso en términos económicos para Estados Unidos, no por eso vamos a pensar que porque iba a aliarse a Europa y esta vocación europea de Rusia, no iba también a negociar con China, tomando en cuenta además la enorme frontera que tienen, etcétera. Entonces, bueno, los hechos se consuman de manera formal y lo que tenemos es una alianza estratégica a mediano o largo plazo, diría yo, entre China y Rusia. Yo creo que esto es muy importante porque pues nos muestra básicamente, en cierto sentido, hacia dónde va la dinámica geopolítica. Entonces, como les digo, hay otras cuestiones que tienen que ver, pero bueno, me las reservo para el segundo corte.
por el mismo rumbo que Sí, bueno, creo que es importante distinguir en dos niveles las implicaciones que tiene esta alianza entre Rusia y China, en el sentido de que más allá de la importancia de esta idea de construir un acuerdo de cooperación asentado sobre todo en la idea de la prosperidad mutua y la modernización para el desarrollo, lo cual va, digamos, de la mano de esta idea de un cambio mundial de las reglas del juego, basado justamente en el mundo multipolar. Lo importante también es la cuestión simbólica que esto acarrea, ¿no? Xi Jinping estuvo cerca de 3 días allá en Rusia. Aparte, todo esto lo hicieron con mucha parafernalia y este, mucha cuestión histriónica también, por supuesto, en estas reuniones, en la cual lo que se dejó claro es algo que Estados Unidos ya había estado criticando desde el inicio de la operación especial en Ucrania, que era que China estaba del lado de Rusia, punto, no había que buscar demasiado, ¿no? Ahora lo dejan bastante claro, tienen una alianza en la cual, ojo, no están en igualdad de condiciones. Rusia es un país muy importante, muy poderoso económicamente y militarmente, pero básicamente lo que estaban diciendo es, eh, están cambiando la oligarquía, porque a fin de cuentas la oligarquía rusa prefiere echarse justamente a los brazos de China y depender de China que de Estados Unidos. Porque justamente a pesar de que China tenga las de ganar en esta alianza, por la fortaleza de su economía, por el hecho de que es quien le está comprando junto con India todo el gas que se le está quedando y el petróleo que se le está quedando por no irse a Europa, China no tiene las mismas prácticas que Estados Unidos tiene. Por supuesto que busca sus intereses, pero no tiene las mismas prácticas que los norteamericanos, ¿no? En este sentido también, esto, digamos, va de la mano de todo el juego que Xi Jinping, después de su ratificación, bueno, el año pasado, en la que se extiende su periodo ahora para 15 años, digamos, el periodo más largo desde la cuestión de Deng Xiaoping y de Mao, justamente porque él también recupera ideológicamente o políticamente estos dos antecedentes. eh, el giro es claro. China ya no es solamente la potencia económica que había estado despuntando desde los años 2000, sino que es también la potencia política e ideológica, ¿no? Y esto lo vemos también, por ejemplo, en las declaraciones que cada vez más tiene Wenbin, que es el ministro de Interior, en el cual siempre se está reproduciendo este discurso. Nosotros lo que queremos es mutuo desarrollo con nuestros aliados y no vamos a permitir, digamos, que Estados Unidos o que Europa nos quiera imponer sus condiciones o con quién llevarnos o cómo hacer nuestras cuestiones, ¿no? Cosa que antes China no hacía. Entonces, esto es muy importante. Y a esto se le suma justamente lo que Rusia y China están haciendo en África. Recordemos que hace poco se hicieron bastante virales algunas declaraciones, tanto del presidente de Sudáfrica como el presidente de la la República del Congo, en el cual justamente le respondían pues a Macron y a Scholz, a los alemanes y a los franceses, que pues lo que ellos definen como un problema chino y un problema ruso, para ellos no lo es, porque las alianzas económicas y de seguridad que tienen con estos dos países son benéficas para estos países africanos, así como para una decena más que están ahí, ¿no? Y no vamos muy lejos. En la última ocasión en que la ONU trató de imponer algunas sanciones, o bueno, más bien criticar el, 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 la invasión rusa en Ucrania, de los 32 países que se opusieron a la votación de la ONU, 15 de ellas eran africanas, e incluso 2 votaron en contra, ¿no? Entonces, lo claro es que China y Rusia tienen una alianza estratégica muy importante que no se va a centrar solamente en los BRICS, no se va a acabar solamente en la influencia que tienen, digamos, dentro de esta estructura, sino que están luchando por los polos económicos y de recursos naturales que antes pues creíamos que eran muy claramente propiedad de Europa y de Estados Unidos, como lo son los países africanos y también los países latinoamericanos. Entonces,
El cambio mundial es claro y estamos viviendo tiempos históricos porque esto va a ser un proceso a mediano plazo, evidentemente, pero se está marcando, digamos, un cambio del juego, no solo en términos de quién es la potencia, sino también de la dinámica política y comercial a nivel mundial. Sí, si me Rafa. permiten, nada más para subrayar lo que dice Jesús, efectivamente, estamos hablando de una potencia económica que se está deviniendo una potencia diplomática, una potencia, sí, que logra que Irán y Arabia Saudita conversen. O sea, ¿qué están haciendo en realidad? ¿Qué es lo que está haciendo la política exterior china? Está desamarrando los nudos que Estados Unidos puso para mantener su hegemonía en el Medio Oriente. ¿Sí? No es nada más con Irán, es también con Yemen. ¿Sí? Entonces, y si usted cree que son puras palabrerías, déjeme decirle que entre ayer y hoy salieron las noticias de que el petróleo ruso, que no se vende a Europa directamente, lo está triangulando. ¿Quién creen? Arabia Saudita, imagínense, Arabia Saudita está agarrando el petróleo ruso para dárselo a Europa. Y yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver China en esto? ¿Será China no, el que de alguna manera supervisa, orienta y garantiza acuerdos, ¿sí? Entre dos potencias que tradicionalmente no eran muy cercanas, no digamos antes de la caída del muro de Berlín, sino después. Bueno, pues esa es una muestra, nada más un botón de muestra, y yo veo aquí la mano diplomática china, en mi opinión, no solamente en la relación de Irán con Arabia Saudita, sino de la triangulación del petróleo, que no es, vamos, no sorprende, ya sabíamos que la India también estaba haciendo eso con el gas, ¿no? Y básicamente pues liberar todo eso y hoy parece ser, sabemos que el PNB ruso va a sufrir, pero no va a estar en términos negativos, al menos este año, y con todos estos planes, pues yo supongo que va a despegar. Pero no perdamos de vista que la potencia económica aquí es China, no la Unión, no Rusia. A pesar, Rusia tiene un enorme potencial, pero en realidad el que tiene la sartén por el mango, ¿sí? Es China. Y la continua, ¿no?, agresión estadounidense a China, simplemente no logra comprender cuál es la propuesta diplomática china, o mejor dicho, no la quiere comprender, porque obviamente pues eso le quita, ¿no?, una cierta autoestima, que ya está bastante deteriorada, ¿no? Imagínense tener un presidente como Donald Trump, hombre, eso directo al sillón del psicólogo, oiga, usted como, o sea, bueno, aquí hemos tenido también, pero ya estamos aquí más acostumbrados, ¿no? Pero en Estados Unidos, que se supone que son unas fieras, pues tuvieron un tipo ignorante, ¿no? Típico, una muestra típica de esa decadencia. Eso es lo que quería mencionar. No, no No, es que no quiera, y no, claro, no es que sí. no quiera comprender, es que no puede. O sea, no puede comprender de otra forma que no sea la fuerza, la hegemonía que ha impuesto en los últimos 40, 50 años a punta de bombazos. Cuando efectivamente, como dice Jesús, tendremos que remontarnos mucho tiempo atrás para recordar cuál fue la última guerra en la que participó activamente China. Jesús. Sí, claro, no, y bueno, creo que se complementa porque, a ver, la potencia china en términos económicos no implica o no va, digamos, aparejada de la potencia militar. O sea, China podrá tener mucho ejército, podrá estar desarrollando muchas armas, pero no está a la altura del ejército norteamericano. Y creo que en eso se beneficia mucho de la alianza con Rusia, porque Rusia sí tiene un ejército bastante poderoso y sobre todo por el papel que está jugando de nuevamente en África, ¿no? O sea, hace poco, para recordar, Rusia ha acrecentado su presencia militar en algunos países de África, entre los que se incluyen Mali, la República Centroafricana, el Congo, Burkina Faso, Sudán, Libia. Son muchos países de África que tienen la presencia rusa militar, sobre todo a partir de los mercenarios del grupo Wagner, lo cual tampoco es que sea el ejército de liberación popular, ¿no? También hay intereses comerciales y oligárquicos muy importantes ahí. Lo cierto es que están llegando a tomar presencia en Medio Oriente y en África a costa de que los ejércitos europeos se tengan que salir. El ejército francés tuvo que salir rápidamente de algunos países africanos porque ellos dijeron ya no queremos su asistencia para luchar contra el terrorismo porque obviamente no está funcionando.
Entonces, digamos, es una alianza mutuamente benéfica en ese sentido para ambos países y sobre todo porque, bueno, también, solo para terminar, a veces pensamos que el que Europa sean 20 30 países, junto con Estados Unidos, junto con Nueva Zelanda, Australia, etcétera, y de acá nada más son 7. Sí, pero bueno, esos 7 tienen mucha más población que Europa junta, entonces también eso no es cualquier cosa, ¿no? Déjame poner un poquito el contrapunto. A mí me interesa mucho la cuestión en términos de cómo lo está poniendo Jesús, ¿no? Sobre todo la cuestión simbólica de esta aparente alianza. Pero creo que reproducir, al menos el término de alianza de una u otra forma, sigue reproduciendo la narrativa occidental. Porque cuando planteamos esa alianza, lo que estamos planteando es que China y Putin son exactamente lo mismo. Hay reminiscencias por ahí de que Rusia sigue siendo comunista, lo cual no es cierto, evidentemente, y se asocia con que China también es comunista, lo cual habría que debatir también más allá del nombre oficial de la República. Entonces, creo que se reproduce esta narrativa cuando hablamos de alianza, y a mí me gustó mucho, lamentablemente voy a citar aquí a Macron, el presidente francés en suelo chino. No, lo que se está imponiendo es un nuevo vasallaje, en otros términos, en términos distintos, pero lo que estamos viendo es la sujeción de Rusia a la política y a la economía chinas, como bien lo comentan. Pero no me molesta un poco el término de la alianza, porque nos refiere a esa hipocresía occidental que seguimos viendo, como decía Rafa. Las sanciones contra Rusia no han funcionado. ¿Por qué? Porque los primeros en no cumplirlas son los europeos. Independientemente de que si el gas está llegando por India, por Arabia Saudita, está llegando por navieros griegos, ¿sí? Que están haciendo su agosto, están por el mar del Báltico, vendiendo todo lo que no se ha vendido por los gasoductos que pasaban por Ucrania y por el Nord Stream. Es decir, si en verdad hubiera una forma de cortarle todo el dinero a Putin, lo hubieran hecho, pero no es esa la intención en realidad. Entonces lo que vemos aquí es una disputa en términos hegemónicos, efectivamente, entre la potencia que está decayendo, que son los Estados Unidos, y que ha tenido de vasallo a Europa, y lo sigue teniendo con los movimientos de la guerra, como lo dijo Macron. Usted puede buscar las gráficas, por ejemplo, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de Europa. En el 2008, el Estados Unidos sigue creciendo y el de Europa entra en declive, entra en un estancamiento. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el crecimiento gringo se está financiando básicamente a raíz de la explotación, ahora ya no solo latinoamericana y africana, mírese la ironía, sino europea también. Y eso es lo que está manteniendo o queriendo mantener con la guerra en Ucrania. El armamento chino no lo vamos a ver en suelo ucraniano, por supuesto, como estamos viendo el de la OTAN, porque la lógica es distinta. Vamos a recordar un poquito, digamos, en términos históricos, las relaciones sino-rusas entre China y Rusia, en ninguna forma podemos decir que sean relaciones amistosas. Es decir, paradójicamente, cuando cae la Unión Soviética es cuando se empiezan a acercar las dos potencias. Si ahorita se está construyendo poder de Siberia 2, quiere decir que no había, porque evidentemente, una, porque es más difícil, pero dos, porque esas relaciones se están empezando a construir apenas. Como dice Jesús, no son relaciones de igual a igual. Yo no veo una alianza, yo no veo multipolaridad, yo veo la construcción de una nueva unipolaridad, distinta probablemente a la que hemos tenido por los últimos 4 ciclos de acumulación capitalista, lo que hicieron los británicos, lo que hicieron los estadounidenses. Pues eso habrá que verlo y ahí es donde hay que tener la mirada en los próximos años. Usted mire cualquier indicador, más allá del PIB, porque el PIB se puede interpretar de mil formas, hay 4, 5, 6 formas de calcular el PIB, pero usted mire, por ejemplo, los 4 bancos más grandes del mundo no son europeos, no son los que usted conoce, ni Citibanamex ni Santander, son bancos chinos. El 90% de los paneles solares se hacen en China, es decir, este cuento de la transición de las energías limpias, el 65% de todas las energías limpias se hacen en China, el 90% de los paneles se hace en China. Eh, la muestra más clara, Baterías, digamos, del... ¿Eh? las baterías de litio, que Las ahora Tesla baterías, las va a hacer en todo. China, va a abrir una Ya, super mega fábrica, ¿no? la muestra más clara, yo creo, de la potencia que es China, es que ya no es la fábrica del mundo, como dijo Rafa hace ratito, China ya no es la fábrica del mundo, China está empezando a desplazar esa producción porque ya es una potencia económica, ¿sí? Al grado de que China ya instala fábricas en Estados Unidos, ahí nomás volteando la tortilla. Entonces, esta narrativa de la alianza, yo más bien diría, pues se trata de la realidad económica que imponen las condiciones materiales, ¿no? O sea, Sí, Rusia, efectivamente, y como ustedes lo conocen, como ustedes lo comentan, no tiene más opción que voltear hacia China. Y China, pues calladito y cooperando, pero una vez que Xi Jinping fortalece su tercer término o inicia su tercer término, sale al mundo con este acuerdo que nadie logró en Oriente Medio. Yo no creo que esté deshaciendo los nudos, yo creo que está cosechando lo que Estados Unidos sembró ahí por muchos años. no, Y no. digo, afortunadamente, mientras la lógica sea distinta.
No, los deshacen para volverlos a hacer, pero ahora los hacen ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Mira, no, efectivamente, es más, ahorita que tú lo dices así, yo pienso, nada más lejos que la visión de Estado que tiene Xi Jinping y la que tiene Putin, en términos, ¿sí? De su visión, no, Putin es, no, crítico del socialismo, de la economía estatal, es el capitalista, no, redivivo en Rusia, a pesar de ser de la KGB, ¿no? Originalmente. Y China no, entonces, fija, en realidad son bastante diferentes. Como líderes, ¿no? Y como naciones, pues la relación China-Rusia nunca ha sido la mejor, probablemente porque son vecinos. Recordemos los conflictos desde Stalin con Mao hasta, bueno, hasta ya bien entrados el siglo XXI. Entonces, es cierto, esto es un acuerdo, en realidad no es una alianza, digamos, en términos que vaya más allá de las cuestiones económicas y del rescate de la economía rusa. Pero ojo, un rescate de la economía rusa a favor de la economía china, ¿no? De recalle. De acuerdo con Xi, por ejemplo, China y Rusia acordaron, ahí le va entre comillas, mejorar la planificación integrada al más alto nivel, intensificar el comercio de energía, recursos y productos eléctricos, aumentar la tolerancia de las cadenas de producción y suministro en ambas partes, ampliar la cooperación en tecnología de la información, agricultura, economía digital. Olvídense, ¿no? Entonces, claro, si a esto, si agregamos, que dicen los chinos, estamos listos, entre comillas, para apoyar a las empresas chinas en el tema de la sustitución de las instalaciones de producción de las empresas occidentales que abandonaron Rusia. Es una manera muy bonita de decir, nos vamos a comer ese mercado y lo vamos a subordinar. Entonces, claro, efectivamente, digo, no voy a pensar aquí el respetable que somos pro chinos, porque pues ni chino hablamos, digo, me gusta la comida china y que la conozco y me gustaría mucho ir a China, no iría a Las Vegas o a Miami, ¿verdad? Y mejor me iría a Pekín o no sé, a Hong Kong, ¿no? Pero bueno, esta situación es efectivamente, no estamos viendo aquí ni pintando a los chinos como hermanitas de la caridad, no, en lo absoluto. Estos son negocios. Y como comentaba, si bien Putin y Xi Jinping tienen, digamos, formaciones, ideologías relativamente diferentes, en este momento es una situación de conveniencia más que todo para China. Yo creo que China no tenía presupuestado algo así antes de la guerra de Ucrania, mi opinión. Como bien dices, estaban más interesados los rusos en sacar y en ganarse los mercados europeos. Evidentemente, la tendencia iba a ser que eventualmente se integrara al Oriente, obviamente. Y es ahí donde tal vez los gringos dijeron, a ver, no, pues si lo que queremos es combatir a China, ¿sí? Si le dejamos que los rusos se metan más al mercado europeo, pues por vía Rusia los chinos nos van a matar porque pues, van a empezar a vender todo, ¿no? A Europa. Entonces, bueno, yo creo que es claro que la tendencia que de alguna manera incluso momias de la Guerra Fría como Henry Kissinger señalaron y alertaron, no es el único, hay otros, ¿sí? Pues la verdad, no, pues digamos que no va a haber mucha novedad en términos de lo que pueda pasar, porque al final de cuentas, y esto es algo importante, Europa va a acabar cayendo en las manos del nuevo polo geopolítico. Si esto no es una cuestión de voluntades de individuos, ¿sí? Esta es una tendencia estructural, económica, global, que viene de muchos años, no es de ahora. Entonces, no, por voluntad o por discursos no se va a lograr detener esto, ¿sí? Y por guerras tampoco. ¿Sí? La historia nos muestra claramente que las guerras, al final de cuentas, ¿sí? Son lo que hunde a estos países que luchan por mantener su hegemonía. ¿No? Recuerde a la Armada Invencible con España, nomás por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, además, incremento significativo de exportaciones de carne, granos y otras cosas. Entonces, irónicamente, y es con esto cierto, y bien como lo que decía Héctor,
vamos a tener una subordinación de la economía rusa a China, porque Rusia le va a vender materia prima a China, ¿sí? No le va a vender alta tecnología. El 6G no está en Rusia, está en China. Las baterías de litio que se producen, la inmensa mayoría en China, no están, o sea, no están en Rusia, ¿sí? Entonces, yo no sé hasta dónde, cuál sea el límite de esta relación, lo veremos en los próximos 10 años, pero por el momento, básicamente lo que hace es anular toda la propuesta, tanto de las sanciones como del hostigamiento militar, ¿sí? Y en la medida en que esto se desarrolle, no hay guerra que pueda acabar, ¿no? A menos de que sea una guerra nuclear, y entonces, pues el problema es que pues la respuesta obviamente va a venir, ¿no? Imagínense aquí nos avientan una bomba atómica a Houston, ¿no? Ya no va a poder ir usted a Brownsville o a McAllen a hacer sus compras porque pues, le va a dar cáncer. Qué pena, ¿no? Pero fíjese usted cómo nos afectan las cosas, ¿no? Así que si usted cree que aventando bombas atómicas se va a arreglar el asunto, híjoles, lamento decirle que eso sería la peor salida, porque nos va a afectar a México, porque la guerra se va a llevar a cabo en Estados Unidos, no solamente en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, Putin en realidad está haciendo un trabajo, está tragando piedras, está tragando sapos, pero pues ese es el papel de los políticos, el que no sabe tragar piedras y pues no sabe de esto. Yo creo que Putin ha demostrado su pragmatismo y su capacidad para negociar con tirios, con troyanos, con todos, con todos. Y sigue haciendo una propuesta de negociación con Ucrania, ¿sí? Obviamente Estados Unidos pues, no está dispuesto y veremos hasta dónde los países europeos se involucran enviando armamento. Ya Alemania mandó los tanques, ya mandaron, hasta España está anotadísima, ¿no? Aventando pues lo poco que tiene, ¿no? Que no debe tener mucho, ¿sí? Entonces, bueno, pues digamos, habrá que estar atentos. El contexto geopolítico está cambiando a una velocidad impresionante, ¿sí? Hay gente que todavía no se da cuenta de esto, no ve hacia China, no lee, ¿no? Inclusive colegas nuestros no leen la prensa china, no están atentos a lo que dicen los chinos, siguen el Wall Street Journal, el País, Le Monde, The Guardian, los periódicos de los financieros internacionales que son los que van de bajada y ellos cuentan una historia que en realidad no tiene mucho sentido con lo que está pasando. Entonces, pues vaya una invitación. Hombre, si, tampoco es para que aprenda chino, está difícil, pero puede intentarlo. Pero lo que sí podemos empezar a hacer es empezar a ver el punto de vista de lo que están pensando los chinos, no reflejado a través de la prensa europea y estadounidense, o de la famosa opinión pública internacional, que todos sabemos qué es eso, sino de las fuentes chinas, ¿sí? Y bueno, como dijo el insoportable de Elon Musk, no, nosotros vamos a seguir dejando en Twitter a los rusos porque no se hagan bolas, dice, las noticias son propaganda, no se engañe. Efectivamente, lo digo esto porque si usted lee la prensa china, no vaya a pensar que es neutral, objetivo, no, pues es propaganda también. Pero lo que uno tiene que hacer, pues, es separar el polvo, no, la paja del grano y tratar de empezar a observar a esa parte del mundo que está condicionando al resto, nada más. Y yo creo que es ahora o nunca el momento, porque si seguimos con las lecturitas del funcionalismo de Parsons y ya nomás lo dejo ahí, ¿qué está pasando con las ciencias sociales en China? Por ejemplo, porque ahí están, ¿eh? No tienen cualquier cantidad de universidades, ¿sí? Que van a estudiar a Estados Unidos y se regresan y trabajan en China, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Los hechos nos obligan y yo creo que estos acuerdos son un banderazo, ahora sí, de manera formal, de lo que viene. Eso sería. Jesús, ¿algún último comentario? Para irnos tantito a ver si bueno, bueno, sí, yo diría, pues efectivamente, tomar esa invitación que tú haces. Y para a nosotros mismos, ¿no? Ver la cuestión de manera crítica. Yo creo que tenemos mucho que investigar todavía sobre China. Nos quedamos con ciertas ideas preconcebidas que
que probablemente ya no aplican, como dices, el cambio ha sido exponencial. Por poner un dato, la primera fábrica de Apple se instaló en China en el 2007, es decir, tiene 15 años, y ahí sí iba evidentemente solamente por mano de obra. En 15 años, el 70% del iPhone viene de China, pero ya de los componentes tecnológicos. Es decir, son 15 años, es década y media. Por ahí se pone mucho el dato de que en 4 décadas China borró la pobreza, prácticamente 800 millones de personas levantadas de la pobreza. En realidad no son 4 décadas, en realidad son 2, 3 décadas en las que inmediatamente se levanta esa. Entonces, analizar eso, dimensionar un poco el papel del Estado, del mercado en China, analizarlo desde una mirada crítica, dejar de pensar en términos dicotómicos, maniqueos, como lo hemos venido haciendo, porque sin duda es interesante y sin duda va a imponer condicionantes para el desarrollo de la política mundial. Por último, nada más para darle la palabra a Jesús y que cierre la mesa, este, tampoco se espante, no va a haber guerra en Taiwán. El primer punto de la propuesta de paz de China para el caso de Ucrania decía el respeto a la integridad, a la soberanía de los países, el respeto a la integridad territorial. No es una alianza con Rusia, ese primer punto a mí no me está diciendo que es una alianza clara con Rusia, ¿no? Entonces, efectivamente, la política de China es distinta, la forma de entender, y no solo la política, la cultura sobre todo, ¿no? Lo hemos platicado en algunas ocasiones. El tiempo les va a dar la razón, el tiempo les está dando la razón. Entonces hay quienes ya quieren ver en el 2027 bombazos entre Estados Unidos y China. No va a pasar, digo, nunca sabemos si algún loco no pueda detonar algún arma por ahí, ¿no? Pero en términos generales, la disputa no va por ahí. China no está interesado, como decía Jesús, en reventar el mundo a bombazos, como si lo han estado algunas potencias que hasta la fecha todavía siguen dando sus colazos. Jesús, ¿quieres cerrar la mesa y nos despedimos del público? Claro, claro, sí, no, bueno, aquí lo central es, más allá de las discusiones que podemos tener o análisis en torno a si China es socialista o no, lo que sí es claro, es una economía planificada, controlada por el Estado férreamente, por supuesto que hay inversión extranjera y todo, pero el Estado dice cómo y qué se hace, ¿no? Y creo que lo importante es que incluso, eh, digamos, China es diferente a la URSS, más allá de que sean socialistas o no, en el sentido de que la URSS, con sus satélites, digamos, sí buscaba impulsar su forma de entender la política y la vida. Los chinos no. Los chinos no tienen el más mínimo interés en hacer eso, y lo han dicho una y otra vez. Son mucho más pragmáticos. Ellos van a hacer alianza con que tenga que hacerse, y el ejemplo fue claro. Lo hicieron con Bolsonaro y lo hacen con Lula. A ellos no les importa de qué ideología sea. El punto es, digamos, hacer los acuerdos, y eso es muy importante para entender justamente el por qué, digamos, tienen todo este margen de maniobra mucho más amplio, y por supuesto que se van a convertir, digamos, en el mediador que Estados Unidos nunca fue, porque seamos claros, más allá de la forma en la que tratan a sus aliados barra peones, digámoslo así, es muy diferente, ¿no? Entonces, los próximos años van a ser muy importantes en este sentido, y por supuesto también las naciones van a tener que tomar partido, ¿no? Vamos a ver México hacia dónde se va. Obviamente no se va a ir hacia China, estamos muy cerca de Estados Unidos, pero va a ser interesante digamos, el trasfondo que va a tener todo este cambio geopolítico, que no se va a dirimir en 5 años. Esto es algo a mediano y largo plazo, cuando veamos los efectos más claramente, ¿no? Con eso terminaría. Sí, nada más comentar y dejarlo aquí como una propuesta. Tenemos que entonces empezar a pensar más en cuál es la relación entre China y Latinoamérica. Como comentaba al principio, ahorita Lula está allá, ¿sí? Y su principal socio comercial de Brasil es China, ¿sí? No sé si a lo mejor nuestro presidente pudiera escuchar eso para empezar a dejar de satanizar, ¿sí? A los chinos, de culparlos del fentanilo, ¿no? Así como le gusta, ¿no? Así de a capela, ¿no? Y que China conteste con guante blanco, ¿no? Dándole por su lado, hablando de soberanía, ¿no? Y pues si usted me presenta evidencias de que no, el fentanilo está llegando a México desde China, con gusto trabajamos en el asunto. Pero luego dice, no, si el problema del fentanilo es de Estados Unidos,
Sí, y es ahí donde lo tienen que arreglar, digo, aprovechando el viaje China de manera, si tú quieres, sí, elegante, por decirlo de alguna manera, diplomática, sí, no regaña a López Obrador diciéndole, oye, manita, pues no la meles, fíjate bien lo que estás diciendo, no seas tonto, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya no lo vamos a hacer, ya hasta se queja de que el presidente, de que el pobre Trump lo están persiguiendo, o sea, ese tipo de cosas, dices, bueno, pero esa es, digamos, como la tragicomedia mexicana, ¿no? Nada que hacer. Pero Bueno, sí, yo creo que sería buen importante punto. empezar a revisar cifras de intercambio económico con América Latina, porque evidentemente donde se va a ofrecer más resistencia a esta dominación va a ser en América Latina, porque es el patio trasero de la potencia saliente, ¿no? Entonces, Sí, claro, pero mucho pues es un del buen punto. destino, ¿perdón? Es un buen punto, precisamente, porque hay que analizarlo en términos un poquito más fríos. A ver, prácticamente China boicoteó Mercosur y no lo hizo mediante Brasil, no lo hizo mediante Argentina, lo hizo mediante Uruguay, un país de derechas. Entonces, analizarlo con cuidado es buena idea proponer una segunda No, no, ronda. si no nos van a venir a ayudar. No, Sí, sí. no. Y si le están poniendo carreteras en África, pues es para mover sus business, no para ayudar, ¿no?, a los africanos. Efectivamente, sí, no podemos perder esto de vista porque si no, pues quedaría la impresión de que, pues, como somos tan anti-yanquis, eso sí, anótenme en la lista, pues entonces ahora van a abrazar a los chinos. No, no, digo, ya la historia debería enseñarnos que las potencias hegemónicas siempre te cuesta, tiene un costo altísimo, ¿no? Esa dominación en los pueblos como los nuestros. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias. No. Y sin duda nos echaremos por aquí un segundo round sobre Latinoamérica, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre lo que siga. Pero bueno, por el momento, gracias por acompañarnos. De nuevo, las invitaciones de rigor a darle un like al video, a compartirlo por ahí, a seguir al canal. Y sin más, nos vemos pronto por aquí. Gracias Jesús, gracias Rafa y gracias a todos.